El vector tangente unitario se encuentra de la siguiente forma. Bueno, primero que nada vamos a enfocarnos en la parte hasta aquí, vector tangente. Entonces, si recordamos, la derivada de una función va a ser siempre tangente a esa función. Entonces, para empezar, para cumplir esta parte de vector tangente, tenemos que derivar la función que se nos está dando. Entonces, en este caso, la derivamos, o también podríamos decir así, porque pues, sería la derivada del vector posición es el vector velocidad. Entonces, independientemente de cómo lo nombremos, si r' de t o velocidad de t, que de preferencia utilizamos esta, tenemos que integrar toda esta expresión. De nuevo, yendo componente por componente. Entonces vamos a empezar con el componente i. La derivada de 2 coseno de t sería menos 2 seno de t y la derivada de 2 seno de t sería más 2 coseno de t j, y la derivada de raíz de 5 t sería raíz de 5 k. Ahora ya tenemos el vector tangente. Ahora, para hacerlo unitario, tenemos que dividir este vector entre su magnitud. Ahora vamos a recordar la fórmula de la magnitud. La magnitud de, en este caso, v de t es igual, o para cualquier vector, es igual a la raíz cuadrada de del cuadrado, de la suma al cuadrado de sus componentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo vamos a hacer en partes. Ya tenemos la derivada, ahora vamos a sacar la magnitud de t. Con que damos va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de sus componentes. Entonces tenemos menos 2 seno de t elevado al cuadrado. Tenemos más 2 coseno de t elevado al cuadrado más raíz de 5 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de nuevo, para obtener la magnitud de un vector, vamos a sacar la raíz de la suma de los cuadrados de todos sus componentes. Entonces, si empezamos a resolver, vamos a tener la raíz de menos 2 al cuadrado es 4, y seno al cuadrado pues es seno cuadrado de t, más 4 coseno cuadrado de t, y raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado, pues se cancela la potencia y la raíz y nos queda 5. Ahora bien, la magnitud la podríamos dejar así, o podríamos aplicar la siguiente regla. Como vemos, aquí tenemos seno cuadrado y tenemos coseno cuadrado. Hay una propiedad que dice que la suma de los cuadrados del seno y del coseno dan 1. ¿Sí? Siempre que sumemos seno cuadrado más coseno cuadrado, el resultado va a ser 1. Entonces, esto que tenemos acá lo podemos expresar. Como los dos tienen el 4 en común, lo sacamos como factor y lo escribimos así. Entonces, de este paso a este, lo único que estamos haciendo es factorizar estos dos. Estamos sacando el 4 para que dentro nos quede esta suma, que como acá sabemos vale 1. Entonces, esto es equivalente a 4 por 1,
que nos daría 4. Y tenemos el otro 5, nos da raíz de 9. Y tenemos que la magnitud del vector velocidad va a ser 3. En este caso nos da una constante, pero puede haber casos en los que esta magnitud también tengamos presente la variable. No siempre nos va a dar un escalar. Entonces ya tenemos el vector velocidad o la derivada y tenemos la magnitud de esa derivada. Entonces ya podemos expresar el vector tangente unitario, que sería este mismo dividido entre este otro. Bueno, el vector unitario vamos a poner la fórmula. Vector unitario tangente lo llamamos t, y eso es igual a el vector velocidad sobre la magnitud del vector velocidad. Y en términos ya más generales, pues va a ser la derivada sobre la magnitud de la derivada. Y de nuevo esto, para repasar un poquito el por qué, sabemos que la derivada siempre va a representar a la tangente, ¿sí? Para cualquier función, si nosotros derivamos esa función, la resultante va a ser tangente a la función original. Y para que ese vector sea unitario, lo tenemos que dividir entre su magnitud. Entonces, esa expresión es la correcta para este tipo de problemas en los que hablamos de posición, de velocidad, aceleración, etc. Y esta es verdad ya en términos más generales, ¿no? Entonces, ya lo único que tenemos que hacer para contestar la pregunta en la que nos pide el vector tangente unitario es sustituir. Tenemos que el vector velocidad es menos 2 seno de ti más 2 coseno de t j, perdón, más raíz de 5k, y todo esto dividido entre la magnitud, que es 3. Ahora lo podemos expresar así, como el 3 dividiendo a todo este vector, pero lo más conveniente y lo correcto es que ponerlo individualmente para cada componente, ¿no? Entonces, este es el vector tangente unitario de la función vectorial que nos estaban dando inicialmente.